Seguimos en BTV Noticias y es momento de entrevista. Ya estoy en compañía de Pablo Ferreri, ministro interino de Economía y también asesor, uno de los asesores en Economía del candidato Daniel Martínez. Gracias por estos minutos. Un placer estar aquí. Bueno, veníamos informando al comienzo del informativo justamente sobre esta novedad de ayer que tiene que ver con esta resolución de la justicia respecto a presidencia y el uso de la web. ¿Cuál es su opinión sobre todo este episodio y esta resolución que toma un órgano de la justicia, un juez? La verdad, no solo en este caso del fallo judicial, sino en general, cuando se expide la justicia, mi posición personal es que los fallos judiciales no se comentan, se acatan, y por lo tanto, si la justicia dictaminó, hay que cumplirlo. Creo que de hecho se bajaron esas noticias de la página web, por lo tanto no hay más que comentar, hay un fallo judicial. Creo que está bueno respetar las decisiones y la independencia de los poderes, por lo tanto, no quisiera yo, como integrante del Poder Ejecutivo, opinar en un sentido o en el otro, porque falló la justicia. Y eso es un valor a preservar. Está bien. Por eso aclaré, no solo en este caso, sino en general. Resisto archivos, siempre contesto lo mismo. Está bien. No, lo que sobrevuela en el fondo, de fondo en esto, es un cuestionamiento a el uso del Estado o del gobierno en campaña electoral. Y se lo pregunto a usted en particular, teniendo en cuenta que usted está cumpliendo los dos roles en este momento, que me imagino que debe ser un desafío aparte, cómo poder manejar esas dos cosas, de seguir al frente del Ministerio de Economía y a su vez estar en plena campaña electoral asesorando al candidato. Sí, en mi caso personal demanda un esfuerzo, sobre todo horario, muy importante, porque claramente la centralidad está en la función de gobierno que desempeño, y en general, bueno, las actividades que realizo son a última hora, o los actos o los discursos, en general ocurren entrada a la tarde o en los fines de semana, lo cual lleva a extender la jornada a toda la semana y hasta altas horas de la noche. Pero bueno, lo hago con convicción, con pasión, es lo que me gusta, así que calavera no chilla. ¿Tuvo que hablarlo con el presidente Vázquez, teniendo en cuenta eso que había dicho, de que hacer campaña y estar en el gobierno tenían que ir por carriles separados? Sí, lo hemos conversado a nivel del gabinete en su conjunto, y hay que buscar un sano equilibrio, teniendo claro que lo fundamental para todos los uruguayos es cumplir a cabalidad con la función de gobierno, la cual se viene cumpliendo de manera muy activa por parte del ministro Astori y en mi caso integrando parte de su equipo. No está impedido, yo creo que no constitucionalmente, no legalmente, y además creo que está bien que en el caso de los ministros puedan expedirse políticamente. Acá eso está fuera de discusión. La discusión estaba con respecto a la utilización de la página web. Yo creo que en este caso en particular no había una opinión electoral, sino lo que se estaba refiriendo, o las opiniones vertidas, referían a un tema que trasciende lo electoral y tenía que ver con temas de gobierno de país. Pero bueno, como decía, tenemos un fallo judicial y se acabó. Es complejo en este escenario de recta final previa a octubre y de recta final del gobierno mantener la agenda del gobierno y de reformas o de cambios que quiera. ¿Cuál es hoy la agenda en materia económica que se está activando por parte del gobierno? La agenda más importante tiene que ver con retomar mayores niveles de crecimiento y que eso ocurra como fruto de mayores niveles de inversiones productivas, tanto de bienes como de servicios. Uruguay está teniendo el ciclo de crecimiento más importante de nuestra historia contemporánea. Llevamos 16 años de crecimiento, aunque en los últimos 2 años ese crecimiento se ha enlentecido mucho, y por lo tanto estimular la inversión para que genere crecimiento es lo fundamental en este momento. Por eso yo decía que hemos tenido una impronta muy activa. Hace pocas semanas lanzamos un paquete de 14 medidas para estimular justamente la inversión en diversos frentes, con medidas que son generales y otras que apuntan a determinados sectores de actividad. Y algunas de ellas ya han tenido efectos concretos. Por ejemplo, en el sector audiovisual trabajamos muy bien en conjunto el sector público y privado, diseñando herramientas para estimular la producción audiovisual. Yo creo que Uruguay tiene enorme potencial en esta área, y fruto
fruto de esos esfuerzos en conjunto del sector público y el privado, por ejemplo, en poco tiempo tuvimos resultados concretos como el que se viniera a filmar por primera vez en la historia una superproducción de Netflix en nuestro país, que fue muy público por todo lo que... Eso fue consecuencia, dice usted, sí, claro. Sí, de hecho, incluso hicimos una conferencia de prensa conjunta con quienes estuvieron a cargo de la producción por la parte uruguaya, digamos. Sin los incentivos diseñados... ¿Espera que vengan otras superproducciones? ¿Hay algo en carpeta sobre eso? Por lo que sé, con respecto al sector audiovisual, hay otros proyectos que se han acercado fruto de estos incentivos que, por un lado, tienen una expresión concreta para mejorar la competitividad del país en esta área, pero también muestra una preocupación por parte del gobierno, del Estado uruguayo, de promover el sector. Entonces, cuando se dan esas cosas, el privado responde de mejor manera. Ferreri, después de 15 años, 3 gobiernos con una hegemonía astorista en la conducción de la economía, el próximo gobierno, si bien va a tener componentes de ese tipo de pensamiento económico, claramente si gana el Frente Amplio no sería exactamente igual, no sería lo mismo por la composición que tienen, por ejemplo, el equipo de asesores, que es bastante diversa. ¿Cómo se imagina usted la economía de un futuro cuarto gobierno del Frente Amplio, un posastorismo, digamos? Bueno, lo más importante aquí, más que las personas, es el rumbo estratégico. Nosotros ofrecemos un proyecto nacional de desarrollo que tiene un rumbo estratégico claro, con algunos pilares fundamentales que permanecen inalterados. Me estoy refiriendo fundamentalmente a avanzar sobre un camino de crecimiento inclusivo, es decir, crecimiento económico, pero no como condición suficiente, sino como condición necesaria, que debe ser complementada ese crecimiento generando un círculo virtuoso con mayores niveles de equidad y de cohesión social. Crecer y repartir al mismo tiempo, que es lo que hemos logrado hacer. Eso junto con una economía al servicio de una potente agenda de derechos. 15 años después de gobiernos frente amplistas, hoy Uruguay es un país más rico, tiene el PBI per cápita más alto de América Latina, es un país más igualitario, tiene el menor nivel de desigualdad del continente, pero al mismo tiempo se despenalizó el aborto, se reconoció el matrimonio igualitario, se votó la ley de identidad de género, se reconocieron los derechos de colectivos vulnerables como la población trans, se reguló el consumo de marihuana, se protegieron derechos de trabajadores rurales y domésticas. Es decir, hoy Uruguay es un país más rico, más igualitario y más libre, gracias a esa agenda de derechos. Pero ese rumbo estratégico está teniendo ciertos problemas. Ese rumbo estratégico se mantiene inalterado. ¿Esto quiere decir hacer más de lo mismo? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el mundo cambió. No es el mundo del 2005 cuando llegó el Frente Amplio del gobierno por primera vez, pero tampoco es el mundo del 2015, cuando asumió este gobierno. Por poner algunos ejemplos, en el 2015 no existía Trump, no existía Bolsonaro, no existía el Brexit, no existía la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y no existía, al menos con la velocidad e intensidad que existe hoy, la revolución tecnológica que está cambiando la forma de trabajar, de comprar, de vender, de comunicarnos, de relacionarnos. Todos esos factores hacen un mundo nuevo que, manteniendo el rumbo estratégico, requiere nuevas ideas y nuevas herramientas. Por lo tanto, podemos decir de alguna manera, resumiendo, mismo rumbo, nuevas ideas. El ministro Danilo Astoria ha repetido en varias oportunidades que un desafío estratégico y principal para el país es reducir el déficit fiscal. ¿Ese es el desafío más acuciante que va a tener el próximo Ministerio de Economía? Nosotros creemos que hoy Uruguay tiene dos desafíos macro como los más importantes: el déficit fiscal y el retomar mayores niveles de empleo, generar más trabajo. Y para ello la mejor respuesta que puede tener el Uruguay es una potente agenda del crecimiento, retomar mayores niveles de crecimiento económico fruto de inversiones productivas tanto de bienes como de servicios. Y ahí hay buenas noticias. Uruguay en los próximos años va a crecer más, porque tiene por un lado la inversión privada más grande de su historia. Entre el 2020 y el 2022 Uruguay va a recibir una inversión de 3.000 millones de dólares, fruto de la inversión de UPM. Y junto con eso habrá una inversión de 2.000 millones de dólares en proyectos de participación público-privada en infraestructura vial, educativa y ferroviaria. Esa masa de 5.000 millones de dólares sumados, los dos conceptos, mueve la aguja en la economía uruguaya y genera mayores niveles de crecimiento económico. Para ustedes no hay que retocar, por ejemplo, el gasto. No, yo creo que en lo que tiene que ver con el gasto público, Uruguay tiene que generar reformas, por un lado, estructurales con efectos de mediano y largo plazo, como por ejemplo una reforma de la seguridad social. Y en el corto plazo, Uruguay tiene que mejorar el déficit fiscal. Nosotros estamos proponiendo para el periodo de gobierno una lógica un poco diferente. Por un lado,
que el crecimiento del gasto público crezca por debajo del crecimiento de la economía, y por otro lado generar ahorros con una lógica presupuestal diferente, con una mayor transversalidad, no tomando a cada ministerio como un compartimiento estanco, sino viendo las políticas públicas, a qué actores se involucra. Eso va a permitir generar ahorros, pero esto de una manera gradual. Nosotros no entramos de ninguna manera en esa competencia casi deportiva en la cual han entrado los partidos de la oposición. Un día sale uno y dice vamos a bajar 900 millones de dólares, el otro dice vamos a bajar 1000 y el otro dice pero yo lo voy a bajar en 10 meses. Es imposible, los números no dan, hacer esos recortes sin mutilar servicios públicos esenciales como la educación, la salud o la seguridad, desprotegiendo a los que más necesitan. Para finalizar, Ferreri, la crítica de la oposición al Frente Amplio que se repite en casi todos los candidatos es ¿por qué van a hacerlo ahora si no lo hicieron hasta ahora, que hace 15 años que están gobernando? ¿Por qué van a poder bajar el déficit fiscal si en definitiva hasta ahora no lo han logrado? Bueno, son procesos evolutivos. La situación económica en general del Uruguay, primero hay que mirar todos los números, no solo uno, pero además debe ser mirada a la luz del contexto global, con previsiones de crecimiento de la economía del mundo que mes a mes se revisan a la baja, y con el incendio de la economía regional. Miremos lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil, la economía paraguaya decreció un 3% en el primer semestre del año, veamos lo que pasa en Ecuador, en Perú, en Venezuela. Bueno, en ese contexto la economía uruguaya ha tenido un muy buen desempeño, pero lo fundamental es que el Frente Amplio genera confianza. Y confianza con expresiones concretas. Bajísimo riesgo país, grado inversor otorgado por 5 calificadoras internacionales, la inversión más grande de nuestra historia, son elementos que generan confianza. Yo me pregunto, con respecto a la oposición, cuál es la confianza que puede generar una gobernabilidad prácticamente imposible. ¿Por qué digo esto? Según marcan todas las encuestas, quien lidera la oposición, si en caso de llegar al gobierno, el doctor Lacalle, sería votado por apenas 1 de cada 4 uruguayos. Y según marcan las tendencias de las encuestas, su principal socio sería Manini Ríos, que fue calificado... Una encuesta, dices. Pero veamos las tendencias, y todas indican un decrecimiento del Partido Colorado y un crecimiento de Manini. Veremos cómo termina, pero... Un día sí y otro también escuchamos a Talvi hablando mal de Manini, a Manini hablando mal de Talvi, a Sanguinetti hablando mal de Manini, a Manini hablando mal de Sanguinetti, todos hablando mal de Sartori. Bueno, a mí realmente me genera muchísimas dudas la posibilidad de que eso ofrezca una gobernabilidad como para que en Uruguay se generen condiciones de confianza para generar inversiones que se trasunten en el bienestar de los uruguayos. Me genera muchas dudas. Pablo Ferreri, gracias por estos minutos. Ha sido un placer.